Señor. Y nuestro Dios, no hay nada imposible para Él, solamente Él dice la palabra y esa palabra hará. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Dios les bendiga grandemente en esta mañana. En esta mañana vamos a estar compartiendo la palabra del Señor. Vamos a estar compartiendo la palabra del Señor en el libro de Lucas, en el capítulo 7. Vamos a estar leyendo desde el versículo 1 hasta el versículo 10. Amén. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este: ven, y va. Y digo al otro: ven, y viene. Y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Amén. Vamos a orar para poner este tiempo en las manos del Señor. Vamos a ponernos sobre nuestros pies para que pongamos este tiempo en las manos del Señor. Padre Santo, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, venimos delante de tu presencia, Padre, para darte toda la gloria y la honra. Señor, para adorarte, para exaltarte, para darte gracias, Señor, porque tú eres Dios soberano sobre toda la tierra, Señor. Señor, no hay nada imposible para ti, Señor. Todo lo que tú dices, Señor, se cumplirá, porque tú eres soberano sobre todo, Padre. Padre, en este momento ponemos este tiempo de compartir tu palabra, Señor, en tus manos. Te pedimos que seas tú, Señor, guiándonos, dirigiéndonos, disponiendo nuestro corazón para recibir esta palabra. Padre Santo, Señor, que está tu palabra, Señor, llegue, Señor, a nuestros corazones y haga conforme a lo que tú le has enviado, Señor. Padre, que sea edificación, Señor, para nuestras vidas, Padre. Padre, que sea tu Espíritu Santo, Señor, en todo momento, Señor, guiándonos, Señor, que sea tu palabra, Señor, que seas tú, Señor, usándome, Señor, para llevar esta palabra, Padre. Padre, ponemos todo en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús, amén. Amén. Entonces, esta palabra, esta prédica, tiene por nombre una fe asombrosa, una fe asombrosa. Ya con esa hermosa canción que cantamos al final, ¿verdad? Bueno, todas fueron hermosas, pero aquí nosotros ya estamos entrando así como en lo que nos va a decir esta palabra, ¿sí? Esta palabra que leímos, que se trata de ese centurión. Nos dice que Jesús
Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Entró en esta ciudad y allí había un personaje importante en esta historia, que era un centurión romano. Este hombre era un capitán del ejército. Él le decían centurión porque la palabra centurión viene de centuria. Una centuria son 100 soldados. Este centurión tenía bajo su cargo 100 soldados y ocupaba una posición de liderazgo dentro del ejército romano. Normalmente cuando nosotros pensamos en un centurión, en un oficial romano, ¿verdad? El imperio romano estaba gobernando sobre Israel en ese tiempo. Cuando nosotros pensamos en ese centurión, podemos pensar en una persona dura, en una persona hasta cruel, autoritario, por la posición que él ejercía dentro de allí en Israel como representante de ese imperio romano. Pero ¿cómo era este centurión? Cuando nosotros vemos en el versículo 2 dice: y el siervo de un centurión a quien éste quería mucho estaba enfermo y a punto de morir. El centurión tenía un siervo y ese siervo dice que lo quería mucho. Este centurión tenía un corazón compasivo. Un siervo era un sirviente, era un esclavo. Era el que servía en la casa de estas personas. Y sin embargo, aunque tenía una posición muy noble, ¿sí? Porque era un sirviente en la casa, dice que el centurión lo amaba mucho, lo quería mucho. Y si nos dice que lo quería mucho, era porque tenía un corazón compasivo. En el Nuevo Testamento nosotros podemos ver la historia de tres centuriones. Tres centuriones que tuvieron una fe, que tuvieron un corazón abierto hacia el Señor Jesús. En Mateo 27:54 nos habla del centurión que estaba a los pies de la cruz de Jesús cuando Jesús murió. Allí dice: el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era hijo de Dios. Este centurión con sus soldados reconoció que Jesucristo era hijo de Dios. Y tenemos otro centurión que quizás muchos conocemos. A ver, ¿quién conoce a Cornelio? ¿Quién ha escuchado hablar de Cornelio? Todos los que hemos trabajado con el discipulado de los primeros principios, del libro 1, de la lección 1, ¿sí? De llegando a ser un discípulo, allí vimos en el libro de Hechos, en el capítulo 10, que nos hablaba de este centurión llamado Cornelio. Yo les voy a leer aquí Hechos 1 al 2 para que recordemos un poquito las características de este centurión. Dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este también era un centurión con unas características especiales, un hombre que era temeroso de Dios, que podemos pensar que él había abrazado la fe judía, él había abrazado la religión judía. Y una de las cosas que le sorprendió mucho a Pedro, porque muchos sabemos la historia, ¿cierto? Muchos están conmigo que sabemos, ¿verdad? Toda esta historia de Cornelio. Una de las cosas que le sorprendió a Pedro con Cornelio, que lo dijo en Hechos 10, 34 al 35, era que Dios no hacía acepción de personas, porque Cornelio era un gentil, ¿sí? Era un gentil y los judíos pensaban que Jesucristo venía solamente al pueblo de Israel. Y cuando el Señor manda a Pedro a ir a la casa de este centurión romano, gentil, Pedro se sorprende. Bueno, tuvo que tener una revelación de Jesús para él poder ir, porque él no quería ir, porque para un judío entrar a la casa de un gentil, eso era inmundo, pues ellos se iban a contaminar con ese gentil. Y sin embargo él tuvo una revelación y Dios lo manda allí. Y una de las cosas que él dijo fue, de hecho 10, 34 al 35. Entonces Pedro,
abriendo la boca dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Amén. Y ese Dios que no hizo acepción de personas con Cornelio, tampoco hace acepción con nosotros, mis hermanos. No importa la posición que tengamos o que tenga el hombre, el Señor no hace acepción de personas. Entonces aquí vemos a este centurión y estas características que tenía. En el versículo 3, cuando nos dice: cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Una cosa que me llamó la atención, no sé si a ustedes también les llama la atención, es que dice: oyó hablar de Jesús. Él oyó hablar de Jesús. ¿Qué escuchó el centurión de Jesús? Para que él mandara a estos ancianos a buscar a Jesús, para que viniera y sanara a su siervo que estaba gravemente enfermo. En el libro de Mateo dice que este siervo estaba paralítico, a punto de morir. Esa era la situación que tenía el siervo. Pero ¿qué fue lo que escuchó hablar este centurión de Jesús para que lo mandara a llamar en esa situación que él tenía, que ya no había remedio, ya no había solución, porque el siervo estaba a punto de morir? Entonces, él había escuchado de Jesús, que Jesús tenía poder para sanar, ¿verdad? Que podía sanar cualquier enfermedad, que Jesús podía libertar, que Jesús tenía autoridad y Jesús era santo también, que tenía santidad. En Mateo 11, 4 al 5 vamos a ver qué era lo que se decía en Israel en esos tiempos acerca de Jesús, qué era lo que la gente decía, porque él iba de ciudad en ciudad haciendo ¿qué? Haciendo milagros, sanando a las personas, y eso se iba corriendo, eso se iba diciendo. En Mateo 11, 4 al 5 fue cuando Juan mandó a sus discípulos a preguntarle a Jesús si él era el Cristo. Y miren lo que le dice, lo pueden ver allí en su Biblia, lo que le dice Jesús a los discípulos de Juan. Dice: respondiendo Jesús le dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. ¿Verdad? Que oís, dice que oís. O sea, eso se estaba llevando, ese testimonio se llevaba. Dice: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres ha anunciado el evangelio. Amén. Eso había escuchado también este centurión acerca de Jesús. Es importante ver esto, ¿verdad? Que oyó. Hay otro pasaje donde nos habla de una persona que también estaba en una situación muy difícil. También tenía una enfermedad incurable. Dice que esta mujer había ido a todos los médicos, había gastado todo el dinero y estaba peor su condición. Pero ¿saben qué? Esta mujer también oyó hablar de Jesús. También oyó hablar de Jesús y vio allí la solución a su situación. Lo vamos a leer en Marcos 5, 25 al 28. Dice: pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor. Pero cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Amén. Hermanos, era necesario para ellos oír hablar de Jesús, porque si ellos no sabían quién era Jesús, si ellos no sabían lo que Jesús podía hacer, lo hubiesen mandado a llamar o lo hubiesen buscado. No, porque si yo no conozco a la persona que me puede ayudar, si no sé las cualidades que tiene, si no sé cómo me puede ayudar, yo no puedo mandarla a llamar o ir a buscarla, ¿verdad? Ellos necesitaban saber quién era Jesús, ellos necesitaban oír de Jesús. Porque en Romanos 10, 17 dice: así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. El Señor es el autor de su palabra. El Espíritu Santo está presente cuando nosotros estamos leyendo la palabra de Dios. Tenemos necesidades, tenemos situaciones difíciles, nuestra familia tiene situaciones difíciles, porque ese centurión
no buscó a Jesús por él, o sea, él no era el que tenía la enfermedad, era su siervo, era otra persona que él quería mucho. A veces tenemos nosotros necesidades, a veces tiene necesidades nuestra familia, pero ¿dónde vamos nosotros en esa situación difícil? ¿A quién escuchamos cuando de repente el médico nos dice un diagnóstico? ¿A dónde vamos? Hermanos, ¿vamos a oír de Jesús? ¿Vamos a escuchar esas palabras que nos habla de Jesús, de la grandeza y de todo lo que puede hacer Jesús? ¿O vamos al internet, o vamos a un vecino, o vamos a un amigo? ¿Verdad? Entonces allí vemos esa importancia de dónde nosotros vamos a ir, ¿ve? A dónde fue este centurión. En el versículo 7:3 nos dice: cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Nosotros sabemos la autoridad que tenía el centurión, y esa autoridad la tenía por encima de los judíos. Él podía mandar a Jesús con unos soldados a traerlo, ¿sí? Lo podía hacer porque él tenía autoridad, inclusive como judío tenía autoridad sobre Jesús. Pero dice que él llamó a unos ancianos. Él respetó inclusive esa línea de llamar a unos ancianos, unos hombres que servían a Dios, para que fueran a llamar a Jesús. Él reconoció la autoridad espiritual de Jesús, ¿sí? Porque en Hechos 10:36 nos dice: Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Parece que este centurión había reconocido el señorío de Jesucristo, la autoridad de Jesús. Él no tomó su autoridad. Él mandó a rogarles. ¿Sabe? Esta palabra rogándole es importante, porque él no le rogó a los ancianos. Él le dijo a los ancianos: vaya y le ruegan a Jesús para que venga y sane a su siervo. ¿Sí? La palabra rogar significa pedir, solicitar algo a alguien con mucha necesidad, humillarse ante alguien a cambio de un favor, suplicar, implorar. Esto lo estaba haciendo el centurión delante de Jesús. Buscó a Jesús. ¿Qué hizo el centurión? Si el centurión tenía esa autoridad y el centurión le ruega a Jesús, el centurión se estaba humillando, ¿sí? Él se estaba humillando delante de Jesús. Él estaba implorando y le estaba suplicando. Se humilló para buscar su favor, ¿sí? Él no se valió de su autoridad. Entonces, cuando nosotros primeramente debemos conocer, ¿sí?, esa grandeza del Señor, para nosotros poder venir delante de Él, como dice la palabra, con un corazón contrito y humillado. Un corazón contrito y humillado Dios no desprecia. Nos lo dice el Salmo 51:17. Dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Reconocer el señorío y la autoridad de Jesús. Mis hermanos, Jesucristo es el Señor de todos. Cuando nosotros lo hacemos Señor de nuestra vida, Él está por encima de todo. Y nosotros, ¿cómo debemos venir a Él? Si este hombre, teniendo esa autoridad, está dominando Israel, el imperio romano, mira cómo Él se humilló ante Jesús. Entonces, nosotros, ¿cómo debemos venir delante de Él? Con un corazón contrito y humillado. Dice en Mateo 28:18: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Allá vimos en Hechos 10:36 que decía que Jesucristo es Señor de todos. Aquí nos dice que Jesucristo tiene toda potestad. O sea que no hay duda para nosotros de que Él está por encima, que Él es el Todopoderoso. ¿Sí? Amén. Amén, gloria a Dios. Seguimos aquí en el versículo, en el mismo capítulo 7, el versículo 4 y 5. Dice, y Jesús, allá vimos que Él envió a los ancianos. Aquí dice, aquí está hablando de los ancianos. Dice, y ellos vinieron a Jesús. Dice, y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud diciéndole: es digno de que le concedas esto,
porque ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga. ¿Cómo vinieron ellos? ¿Cuál era la actitud de ellos? Ellos vinieron rogándole también. Pero cuando le rogaron, ellos le sacaron a relucir las buenas obras que para ellos él había hecho. Le atribuyeron derechos, ¿sí? Como que bueno, él ha hecho todas estas cosas y él tiene derecho. Pero igualmente, cuando nosotros vemos eso que dijeron de él, nos damos cuenta del corazón que tenía el centurión, porque dice que amaba al pueblo de Israel y les había construido una sinagoga. Allí podemos pensar que él también, como Cornelio, había aceptado o tenía preferencia o le gustaba pues lo que era la religión de los judíos, ¿sí? Porque eran en la parte espiritual, les construyó una sinagoga para que ellos adoraran allí a Dios. Pero no era por ello que Jesús le iba a responder. Jesús ya conocía el corazón del centurión, porque Jesús lo sabía todo. Jesús no le iba a responder al centurión porque había construido sinagoga, no, porque amaba al pueblo de Israel, ni siquiera por eso le iba a conceder en la petición que le estaba haciendo, porque Jesucristo, cuando él llegó allí a Capernaum, Jesucristo ya conocía el corazón del centurión, ¿sí? Porque Jesús lo sabe todo. Lo podemos ver como un ejemplo en Natanael. ¿Se acuerdan de Natanael? Cuando Felipe llevó al Señor a donde estaba Natanael, en Juan 1, 47 al 48. Dice, cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en que no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes de que Felipe te llamara, cuando estaba debajo de la higuera, te vi. Amén. El Señor conocía el corazón del centurión. El Señor vio a Felipe cuando estaba debajo de la higuera. Antes que llegara donde él estaba, él sabía, él conocía el corazón de Felipe. Entonces nosotros tenemos ese favor de Dios, esa gracia y esa misericordia del Señor. No es por haber construido sinagogas, no es por haber amado a un pueblo, nosotros también, ¿verdad? Nosotros tenemos ese favor del Señor solamente por su gracia y su misericordia. ¿Sabes qué, mi hermano? El Señor conoce tu corazón. El Señor conoce el corazón que tú tenías esta mañana antes de venir aquí. Cuando dispusiste el corazón para venir a adorarle, cuando dispusiste el corazón, el Señor ya había visto tu corazón, ¿sí? Y ¿sabes qué? A veces pensamos, oye, el Señor ve mi corazón, que hice algo malo. El Señor ve mi corazón, que pequé. Sí, también lo ve. Pero ¿sabes qué? El Señor está interesado en ver lo hermoso que hay en tu corazón, en ver el deseo que tienes de servirle, en ver el deseo que tienes de venir a adorarle. Amén. Mis hermanos, y esa gracia del Señor, eso que el Señor hace por nosotros, dice en Efesios 2, 8 al 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Amén, es por gracia y el Señor sabía todo esto, aunque los ancianos vinieron con esta actitud. Vamos a leer ahora el 7, 6 al 7. Dice, y Jesús fue con ellos, fue con los ancianos. Pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a unos amigos diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo sanará. Amén, mi siervo será sano. Cuando el Señor se dispuso a ir a casa de este centurión, dice que él mandó unos amigos, ya no fueron los ancianos, a decirle, Señor, no vengas a mi casa. Señor, no soy digno de que entres a mi casa. Porque inclusive él no fue con ellos. Él no tuvo por digno de ir él mismo. Esta actitud que tomó el centurión de mandar a los ancianos, de mandar a los amigos, no es porque él estaba cansado y no quería ir. Es porque él no se sentía digno. Él reconocía la majestad, la grandeza del Señor y él no se sentía digno de verle la cara al Señor o de que el Señor tuviera que pasar es la situación de entrar a su casa porque él era un gentil. Él se reconoció pecador, él se sintió pecador allí porque dijo, yo no soy digno. Aunque los ancianos dijeron que él era digno,
Él tenía otra convicción, ¿verdad? Porque si no, él se hubiese ido él mismo. ¿Qué significa la palabra digno? Digno significa merecedor a ser respetado. Por nada que podamos hacer, somos dignos del favor de Dios. No somos dignos del favor de Dios, ¿verdad? No es que nosotros nos vamos a sentir con una baja autoestima y nos vamos a sentir que ay, no somos nadie, bueno, porque no somos dignos de nada. Mis hermanos, no somos dignos del favor de Dios, ¿verdad? El Señor no nos debe nada. Dice que cuando nosotros decimos, hay una escritura que dice, el obrero es digno de su salario. Es digno de su salario, pero no es digno del favor de Dios, porque cuando somos dignos de un salario, quiere decir que alguien nos debe algo, ¿sí? Alguien nos debe, pero el Señor a nosotros no nos debe nada. Nosotros no podemos ir a reclamarle al Señor y decirle, Señor, yo hice esto, ahora dame esto. No somos dignos de que el Señor nos dé nada, pero Él nos lo da todo por su amor y por su misericordia. Todo es por su misericordia. Amén. Amén. Yo quiero leer una escritura que tenemos en Isaías para que ustedes vean esa grandeza del Señor. Es la grandeza que vio Isaías, el profeta Isaías del Señor. Yo la leí ayer con mi esposo y no podía hablar. Bueno, ya no vas a llorar, no. Pero es hermoso. Vamos a leerla. Si quieren, búsquenla allí en sus Biblias. Isaías 6, del 1 al 5. Vamos a leerla. El que tenga su Biblia allí, su teléfono. Vamos a deleitarnos en esta escritura. Amén. ¿Lo tenemos? Amén. Isaías 6, 1 al 5. Dice así: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí, soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Amén. Amén. Hermosa la grandeza del Señor. Y cuando nosotros podemos ver que a través de la sangre de Jesucristo podemos entrar al trono de su gracia, podemos entrar a su presencia, adorarle, alabarle, a glorificarle, mis hermanos. Isaías, cuando sintió la presencia de Dios, él dijo, ay, soy hombre muerto. Pero gloria a Dios que por la gracia del Señor nosotros podemos ir al trono de su gracia y sentir su presencia, ¿sí? Sentimos su presencia y podemos deleitarnos en Él. Y no, bueno, ya hemos muerto a nuestros delitos y pecados porque Él nos salvó y podemos entrar allí. Porque Isaías decía, ay Dios mío, ahora sí me voy a morir porque vi esa grandeza, ¿sí? Y nosotros podemos contemplarla cuando entramos a su presencia. Amén. Entonces veníamos diciendo que ningún ser humano es digno, inclusive, hermanos, no somos dignos de la presencia de Dios, no somos dignos, por más que usted ore, por más que usted ayune, usted no es digno de la presencia de Dios. Usted hace todo eso y Dios se la regala. Sí, Dios se lo permite por su gracia, porque cuando ayunamos, oramos, buscamos al Señor, nos deleitamos en su presencia, pero tampoco es porque seamos dignos, es por su gracia nada más, ¿verdad? Amén. Entonces no hay nada, solo podemos llegar por su gracia. El Señor también nos exhorta allá dijimos que el Señor se complacía de un corazón contrito y humillado. Quizás cuando tenemos ese corazón contrito y humillado disfrutamos de esa presencia del Señor, pero tenemos una escritura también un poquito larga, pero la vamos a leer porque el Señor me la dio para compartirla en Filipenses 2, 5 al 11. Vamos a buscarla, vamos a leer Biblia, vamos a buscar esa escritura. Filipenses 2, de 5 al 11. Amén. Dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús,
el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, de los que están en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Dios Padre. Amén. 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 Entonces allí vemos, el Señor dice que también así como Jesús se humilló, así como Jesús fue humilde, Él nos dejó ese ejemplo de humillarnos, reconocer que nuestros méritos no son nada delante de Dios, ¿sí? Jesús es nuestro mayor ejemplo de humildad. Ese mayor ejemplo, Él nos lo dice en Mateo 11, 29 al 30. Dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Si el Señor nos deja allí, Él es manso. Imagínate, Él, el Rey soberano, es manso y humilde de corazón. Así que Él es el Señor, que nosotros seamos también. Amén. Ok, seguimos aquí. Vamos a seguir viendo lo que pasó con este centurión en el versículo 7 y 8. Él estaba diciendo que él no tuvo digno de venir a él, pero di la palabra y mi siervo será sano, porque yo también soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este: ve y va, y digo al otro: ven y viene, y a mi siervo esto, y lo hace. Aquí podemos ver que se confirma la fe del centurión, porque él reconocía la grandeza del Señor, el poder. Él creía. ¿Sabe que la fe es creer? Él creía en esa grandeza, porque para nosotros, como dijimos, la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Nosotros tenemos que conocer al Señor para poder creer lo que Él puede hacer, para creer lo que Él nos dejó. Entonces, aquí vemos cómo se confirma esa fe que él tenía en la autoridad y en el poder de Jesús. Él sabía que Jesús podía hacer todo, porque él le dijo: yo también soy hombre que tengo autoridad, tengo soldados que les digo: vaya y vienen, vengan y va. Y él también estaba bajo autoridad, ¿sí? Y él conocía muy bien acerca de la autoridad. Él reconoce la autoridad de Jesús y le dice a Jesús: di la palabra, no hace falta que tú vayas, di la palabra y mi siervo será sano. Pero cuando él dice: mi siervo será sano, allí estamos viendo su fe de lo que él estaba pidiendo. Señor, solamente dilo y ese siervo va a ser sano. La palabra de Dios tiene poder y autoridad. En el Salmo 148:5 nos dicen: alaben el nombre de Jehová, porque Él mandó y fueron creados. Amén. Cuando vemos en Génesis dice: y el Señor dijo: háganse los cielos, háganse la tierra, sea la luz. ¿Verdad? Con su palabra todo fue creado, porque era esa palabra de Dios, y esa era la palabra que el centurión le decía a Jesús: di la palabra y mi siervo será sano. Debemos conocer y creer en ese Dios poderoso. En Hebreos 11:6 nos dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Debemos acercarnos con un corazón lleno de fe, creer, ¿sí? Creer que allí está el Señor, creer en el Señor, y que, ¿saben qué? Creemos, y dice que Él es galardonador de los que le buscan. Él galardona a aquellos que buscamos su presencia. Si usted busca al Señor, el Señor lo va a galardonar, el Señor lo va a premiar. En el versículo 7, en el Lucas 7:9 nos dice: al oír esto Jesús se maravilló, y él volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. ¿Saben qué pasó? Jesucristo se maravilló de la fe del centurión. Por eso
allí el nombre que le coloqué a esta palabra era una fe asombrosa. Sí, porque cuando dice que Jesús se maravilló, dice la palabra maravilló, admirar, asombrar, sorprender. Él se sorprendió de esa fe, porque siendo gentil, estando en esa posición, ese hombre reconocía su señorío, reconocía su poder, reconocía la autoridad de Jesús, ¿sí? Él la reconoció, y Jesús se maravilló. Jesús no había hablado hasta este momento, ¿sabe? Cuando leemos el pasaje vemos que Jesús no había dicho palabra. Los ancianos fueron, él se fue con los ancianos. El centurión mandó a los amigos, le hablaron y él no había dicho nada. Pero ¿sabe cuándo habló? Cuando se maravilló. Cuando se maravilló de esa fe que tenía ese hombre. Solo él había observado. Él lo elogió por esa fe, mis hermanos. La fe. ¿Sabe que dice que sin fe es imposible agradar a Dios? Pero cuando lo vemos, la fe agrada a Dios. Si una manera de nosotros agradar a Dios es tener fe. Y nos damos cuenta, en regresar a la casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo, ¿verdad? Aleluya. El siervo estaba sano cuando ellos volvieron a casa, sin decir una palabra de sanidad. El siervo fue sanado por la fe de su amo y la autoridad de Jesús, porque no escuchamos allí a Jesús decir que sea sano, como en otros que decía, sé sano. ¿Qué quieres? Quiero que me sane, sé sano. Escuchamos la palabra. No, aquí en el corazón, en la fe de ese centurión, el Señor sanó a ese siervo. El Señor mandó su palabra, ¿verdad? Y ese siervo sanó. Conforme creyó en Jesús y su poder se hizo. Su siervo fue salvado de la muerte. Fue salvado de la muerte y el centurión creyó aún más en Jesús. A nosotros el Señor Jesús nos ha dejado su palabra. Él le decía, Señor, di la palabra. Le decimos al Señor, le decimos, ¿verdad? Tenemos situaciones difíciles que estamos atravesando. Tenemos unas peticiones que le hacemos al Señor y el Señor nos dice, nosotros le decimos, Señor, di la palabra, Señor, y seré sano. Di la palabra, Señor, y mi familia será sana. Di la palabra, Señor, y esa situación que estoy pasando se va a solucionar. Mis hermanos, el Señor nos dio su palabra. Aquí tenemos su palabra. El Señor nos dio promesas. El Señor nos dio palabra para cada situación, para cada necesidad que usted esté pasando. El Señor ya nos dio esa palabra. Y nosotros decimos, Señor, di la palabra. ¿Qué debemos hacer? Debemos creer en esa autoridad, en ese poder de Jesús. Debemos creer para que esa palabra se haga carne en nuestras vidas, para que esa palabra nosotros podamos ver la bendición de Dios en nuestras vidas, ¿sí? Nosotros tenemos promesas del Señor, tenemos promesas de sanidad. Los que están pasando por alguna situación de salud, tenemos promesas de sanidad que el Señor ya nos dio su palabra. Tenemos una palabra del Señor de sanidad, porque estamos hablando de sanidad porque Él sanó a un siervo, ¿sí? Él sanó al siervo del centurión que estaba a punto de morir. Entonces el Señor también está aquí y el Señor nos ha dado palabra, porque aquí está su palabra. Él inspiró a hombres, inspirados por Él, pero Él es el autor de la palabra. Él nos ha dado esa palabra. En Isaías 53, 4 al 5, mira la palabra que el Señor nos dejó. Dice así, ciertamente Él llevó nuestra enfermedad y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Dice curados, amén, amén, gloria a Dios. Amén, amén, mis hermanos. Mis hermanos, entonces
creyendo con esa palabra en nuestro corazón, esa palabra de que tenemos su palabra y que la presencia del Señor está aquí, Él está aquí con nosotros. Vamos a poner esa necesidad, esa situación que tenemos allí, si estamos pasando por alguna enfermedad, vamos a ponerla delante del Señor, vamos a ponernos sobre los pies, vamos a ir delante del Señor con un corazón contrito y humillado, diciéndole: Señor, sin ti no somos nada. Señor, no importa lo que yo haga, no importa lo que yo haga, Señor, no merecemos nada, pero Dios es bueno, Dios es misericordioso y para Él no hay nada imposible. Dice la palabra que Él es el Dios de toda carne y que no hay nada imposible para Él, mis hermanos. Y Él nos ama y Él nos ha bendecido con maravillosas bendiciones. Dice que estamos bendecidos con bendiciones espirituales, en celestiales del Señor. Sí, el Señor está aquí. Vamos a estar orando. Vamos. Gloria a Dios. No hay nada que sea imposible para Dios. Vamos a cantarlo. Amén. Solamente que Él diga su palabra. Amén. No somos dignos, como decía mi esposa, pero por su gracia creamos. Y lo imposible ocurrirá. Solo di la palabra, Jesús. Y los muertos vivirán. Gloria a ti, Señor. Una palabra. Gloria a ti, Jesús. Gracias, Señor. Solo di la palabra y la enfermedad se irá. Solo di la palabra y lo imposible ocurrirá. Solo di la palabra y los muertos vivirán. Gracias, Señor. Solo una palabra. Solo di la palabra y la enfermedad se irá. Solo di la palabra y lo imposible ocurrirá. Solo di la palabra. Solo di la palabra y los muertos vivirán. Solo una palabra. Escucha esto, iglesia. La palabra fue dicha. ¿La palabra fue dicha o no fue dicha? Amén. Pero ya dijo la palabra. ¿Sabes qué? El centurión lo creyó. ¿Tú lo crees? ¿Tú lo crees? Entonces di más fuerte ese amén. Amén. Creemos la palabra del Señor. No importa cuál sea tu situación, dile: Señor, yo no soy digno, pero yo creo tu palabra hoy para mi vida. Amén. Amado Dios, Padre Celestial, Dios Todopoderoso, te damos gracias, Dios. Gracias por tu palabra, Señor, por la palabra que tú has dicho en relación a la enfermedad, por tu palabra que tú has dicho, Señor, en relación a la necesidad, por tu palabra que tú has dicho, Señor, en relación a la opresión, a la ansiedad, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, yo creo, Señor, que tú traes libertad en esta hora, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, Señor. Tu palabra dice, Señor, que por tus llagas hemos sido sanados, Señor. Creemos esa tu palabra, Señor. Tu palabra dice, Señor, que tú traes libertad cautivo, Señor. Por eso todo cautiverio se deshace, todo yugo se pudre en esta hora, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Tu palabra dice, Señor, no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Por eso yo creo, Señor, que hay provisión en mi casa, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Tu palabra dice: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Por eso yo creo hoy la salvación de mis hijos, la salvación de esposa que no llega a Cristo, la salvación de esposo que no ha llegado a Cristo, porque tú has dicho tu palabra, Señor, y hoy la creemos en el nombre de Jesús. Y si tú la crees, iglesia, dale un aplauso al Señor. Solo di la palabra y la enfermedad se irá. Solo di la palabra y lo imposible ocurrirá. Solo di la palabra y los muertos vivirán. Solo una palabra. Gracias, Dios.
Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu presencia en este lugar, Señor. No hay nada más hermoso, Señor, que venir a tu casa, Señor, y sentir tu presencia. Por eso el salmista decía: es mejor un día en tus atrios, en tus patios, que 1000 fuera de ellos, Señor. Gracias, Dios, por tu presencia, por hablar a nuestras vidas. Gracias, Señor, por los jóvenes de Generación Relevo, Señor, que hoy nos han guiado, Señor, a este tiempo, Señor, de adoración a ti, Señor. Ponemos delante de ti, Señor, la semana que comienza. Que seas tú, Señor, proveyendo todo lo que necesitamos, Dios. Que seas tú, Señor, ayudándonos a caminar en la sanidad que tú nos has dado, Señor, conforme a la medida de fe que por gracia tú también nos has dado, Señor. Bendice esta casa, bendice esta iglesia, bendice a Dios admirable y a cada familia que la conforma. En el nombre de Jesús, amén. Dios le bendiga, iglesia. Perdidos